Muy buenos días. Esta es la clase número 19 de la asignatura de Anatomía para International Biological College. En esta ocasión, los temas que vamos a desarrollar serán los músculos de los miembros superiores. Pero en este caso vamos a abarcar lo que viene siendo los músculos de los brazos y también de la zona correspondiente al antebrazo. Muy bien, ya vimos los músculos del complejo articular del hombro y cómo estos se relacionan con el pectoral menor, mayor y también con el músculo trapecio. En esta ocasión veremos los músculos de la región del brazo y también de la fosa del codo. Esta es la lista de músculos que se encuentra en la región del brazo, más específicamente en la región del húmero. Tenemos el músculo bíceps braquial, tríceps braquial, coracobraquial, el músculo braquial anterior y también el músculo anconio. De los tres primeros músculos que tenemos en azul, ya habíamos hablado en la clase anterior. Aquí tenemos el coracoides y también el bíceps. El músculo coracoides se origina en lo que viene siendo la fosa coracoidea de la escápula y se va a insertar en la parte media del húmero. Después, en el caso del músculo bíceps braquial, este está dividido en dos porciones, lo que son la porción corta y también la porción larga. La porción corta nace de la apófisis coracoidea de la escápula y la larga, por otro lado, del tubérculo supraglenoide de la escápula. Y pues se van a insertar ambas porciones en lo que viene siendo la tuberosidad del radio. Ahora, de manera posterior estaría el músculo tríceps braquial que tenemos acá y también lo que es el músculo anconio. Primero, el tríceps braquial está dividido en tres partes. Por un lado está la porción larga que se origina en la zona subglenoidea de la escápula y por otro lado tenemos dos porciones conocidas como vasto interno y vasto externo que nacen en el tabique interno de la parte posterior del húmero y todos estos músculos eventualmente se van a insertar en lo que viene siendo la apófisis del cúbito. En esta otra imagen que tenemos aquí tenemos lo que es el codo y el músculo anconio. Como podemos ver, el músculo anconio es un músculo pequeño, el cual se encuentra en la parte posterior del codo. Se encuentra localizado entre lo que viene siendo el tríceps braquial y también el músculo cubital posterior. Este músculo cubital posterior se trata de un músculo del antebrazo, del que pues vamos a hablar más adelante. Pero justamente la función del músculo anconio está relacionado con el antebrazo y pues en conjunto también con lo que es el tríceps va a ayudar a lo que viene siendo los movimientos de extensión del antebrazo, pero también participa en los movimientos de supinación y pronación de este. Y para concluir con esta parte tendríamos al músculo braquial anterior. Como su nombre lo indica, se localiza en la región anterior del brazo, es decir, que pasa por el húmero hasta llegarse a insertar a nivel del codo. Además se sitúa en un plano profundo, por eso aquí tenemos dos imágenes, una en la que podemos ver el músculo como tal y en la otra podemos ver su sitio de ubicación que corresponde por debajo de lo que viene siendo el músculo bíceps braquial. En cuanto a su función, el músculo braquial anterior es un flexor del codo, por lo que participa en todas aquellas actividades diarias que representan flexionar el codo, como por ejemplo llevar la comida a la boca, tomar un vaso de agua, etc. Ahora seguimos con la región extensora del antebrazo. Antes de empezar con esta parte, tengo que aclarar algo. En el antebrazo es una región en la que hay muchos músculos, entre los cuales pues se dividen en flexores y extensores, que pues van a ayudar al movimiento del antebrazo, pero también en el movimiento de la falange, es decir, a poder mover los dedos. Vamos a empezar primeramente con los músculos extensores del antebrazo
y después veremos los músculos flexores. Bien, ya he explicado esto, aquí está la lista de los músculos. El músculo aductor largo del pulgar, el músculo supinador largo, el músculo segundo radial y primer radial, el músculo cubital posterior y extensor propio del meñique, el músculo extensor común de los dedos, el extensor del índice, el extensor del pulgar, el extensor largo del pulgar y también el supinador corto. Vamos a empezar primeramente con el músculo aductor largo del pulgar. El músculo aductor largo del pulgar se origina en el antebrazo, en lo que viene siendo la parte posterior del cúbito y el radio, entre estas dos estructuras óseas, y en el ligamento interóseo. Luego sus fibras se van a dirigir en dirección inferior hacia la mano para luego insertarse en lo que viene siendo el pulgar. Recuerden que en esta cara, como podemos ver acá, es la cara posterior. Si la palma de la mano estuviera hacia adelante, entonces estaríamos en la cara anterior. Y bueno, en relación a su función, como su nombre lo indica, es la aducción del dedo pulgar, es decir, que aleje el dedo pulgar de los demás dedos de la mano. Ahora aquí presentamos dos músculos, los cuales son el supinador largo y también el supinador corto. El supinador largo se origina en lo que viene siendo la zona externa del húmero y luego se dirige de forma distal para insertarse en lo que es la apófisis estiloides del radio. Como su nombre lo indica, se encarga de supinar el brazo, pero también de flexionar el codo. Solamente para recordarlo, estos son los movimientos de supinación y pronación. Supinación y pronación. Y pues el músculo supinador largo va a participar tanto en los movimientos de supinación y también flexión del codo, como podemos ver en esta otra imagen. Ahora, en relación con el músculo supinador corto, este se origina en el húmero en la región del codo. Sin embargo, al poseer dos porciones, también una parte de esta se origina en lo que viene siendo esta área, la prominencia del cúbito, y después las fibras del músculo se van a dirigir en sentido horizontal para insertarse en la cara anterior del radio. Y bueno, este músculo está inervado tanto por los movimientos de pronación y también supinación que mostramos anteriormente. Continuamos con el músculo primero radial y segundo radial. Estos músculos presentan dos nombres, los cuales son el primero radial, pues también se le conoce como el músculo radial largo, mientras que el músculo segundo radial recibe el músculo de radial corto. Empecemos con el primero radial. Este se origina en lo que viene siendo a nivel del codo, en lo que viene siendo el borde lateral del hueso húmero. Luego recorre el antebrazo pasando por la muñeca y los huesos del carpo y pues se va a insertar en lo que viene siendo la zona posterior de la base que pertenece al segundo dedo metacarpiano. Este músculo se encarga tanto de la aducción y también de la extensión de la muñeca. Ahora, el músculo segundo radial. Este se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero. Y luego se forma su vientre muscular en la cara anterior y externa del brazo. Posteriormente se origina el tendón delgado que pasa por el carpo para insertarse en la base del tercer metacarpiano. Y al igual que el músculo primero radial, interviene en los movimientos de la muñeca. Seguimos con el músculo cubital posterior. Este se origina en la zona posterior del cúbito y pues luego se dirige hacia inferior para recorrer la parte superior del radio y sus fibras cruzan hacia el hueso cúbito. Después descienden hacia el carpo y siguen un poco más hasta su lugar de inserción en lo que es el quinto metacarpiano. Su función es el movimiento de extensión de la muñeca. Después tenemos al músculo extensor propio del meñique.
Este se va a originar en la cara posterior del cúbito, junto al extensor común de los dedos, y se inserta en el tendón del extensor común de los dedos por el lado cubital del tendón y la primera falange del meñique por su lado cubital. Su función es la extensión de la muñeca y también la extensión del meñique. Seguimos con el músculo extensor común de los dedos. Este se origina en lo que viene siendo el epicóndilo lateral del húmero. Luego se forma el vientre muscular en toda la parte posterior del antebrazo para dividirse en la muñeca en 4 secciones, las cuales se van a dirigir a cada una de las falanges exceptuando lo que es el dedo pulgar. Su función consiste en la extensión de cada tendón de la mano, con excepción, pues claro, del pulgar. Ahora el músculo extensor del dedo índice. Este se origina en lo que viene siendo la mitad inferior del cúbito y se va a insertar en el lado cubital del tendón del extensor común de los dedos, que pues va al dedo índice. Su función ya la conocemos en la extensión de la muñeca y también del dedo índice. Y para finalizar tenemos el músculo extensor corto y el extensor largo del pulgar. Ambos músculos se originan en el antebrazo, pero cada uno en un lugar diferente. Lo mismo ocurre también con su sitio de inserción en la falange del pulgar. Ahora bien, el músculo más pequeño tiene su origen en la parte superior del cúbito radio y pues el ligamento interóseo, mientras que el largo se origina en la cara posterior del cúbito, cerca del ligamento interóseo, y entre los músculos cubital posterior y extensor del índice. En cuanto a su inserción, ambos se van a situar en el pulgar, pero el largo lo realiza en la cara posterior de la falange media y pues el otro se va a insertar en lo que viene siendo la falange proximal en la zona dorsal. Y bueno, intervienen en lo que viene siendo los movimientos de extensión del dedo pulgar y también en el movimiento de aducción de este. Bueno, con eso concluiríamos con la región extensora. Ahora veremos los músculos de la región flexora del antebrazo. Otra vez tenemos nuestra lista. Tenemos el músculo palmar mayor, el músculo cubital anterior, el músculo flexor común profundo de los dedos y también el flexor común superficial de los dedos, el músculo flexor largo del pulgar, el músculo palmar menor, el músculo pronador cuadrado y por último el músculo pronador redondo. Vamos a iniciar con dos músculos. Estos son el palmar mayor y el palmar menor. Como podemos ver, estos dos músculos se encuentran en la región anterior del antebrazo y también la palma de la mano, los cuales tienen una función de flexión. Los dos músculos tienen su origen en el húmero, en una estructura conocida como epitróclea o epicóndilo medial, justamente en esta área. Sin embargo, es mejor llamarlo epitróclea. Luego, cada músculo se dirige en dirección inferior, atraviesa el cuerpo del radio hasta llegar a la muñeca para insertarse en sus respectivas zonas. En el caso del palmar mayor, se divide en dos fibras para insertarse en la base del segundo y tercer metacarpiano, justamente a este nivel. Y en el caso del palmar menor, a diferencia del otro que se inserta en el hueso, este llega hasta la aponeurosis de la cara palmar. Y bueno, su función ya sabemos que consiste en flexionar tanto lo que es la muñeca como algunos movimientos de pronación. Ahora me gustaría detenerme solamente un momento para hablar del origen. Mencionamos que ambos músculos se originaban en la epitróclea. Bueno, la epitróclea es esta que tenemos aquí y que se encuentra proximal al hueso cúbito. Pero además aquí también tenemos lo que viene siendo el epicóndilo, que también
habíamos mencionado anteriormente y que era el punto de origen de algunos músculos extensores, como lo podemos ver en el músculo supinador corto o supinador largo de la mano. Es decir, los músculos extensores se originan en lo que viene siendo el epicóndilo del húmero, como podemos ver en esta imagen, y pues corresponden a lo que viene siendo la parte posterior del antebrazo, mientras que los músculos flexores se originan en la epitróclea del húmero y abarca la parte anterior del antebrazo. Hay cierta diferencia obviamente porque no todos los músculos son del mismo tamaño, pero abarcan zonas adyacentes a eso, al epicóndilo y a la epitróclea. Ahora seguimos con el músculo cubital anterior. Este músculo, al igual que el anterior, se origina en la epitróclea, luego se dirige de manera inferior en dirección a la primera fila del carpo, para insertarse en su tendón en la parte anterior del hueso pisiforme. Su función está relacionada a la flexión de la muñeca, pero además ejecuta una desviación de la mano hacia el lado del meñique, cuando la articulación se encuentra en posición neutral, es decir, justamente tiene un movimiento de flexión y también de aducción, entre los cuales pues estamos viendo estos, justamente la dirección que sigue la flecha. Ahora continuamos con el músculo flexor común profundo de los dedos y el músculo flexor común superficial de los dedos. Vamos a empezar primeramente con el común profundo, este que tenemos acá. Este se origina en la parte inferior de la articulación del codo y pues en la zona anterior del cúbito, y luego sus fibras se van a dirigir de forma inferior. Van a atravesar la muñeca, el carpo, el metacarpo y se van a insertar en lo que viene siendo la tercera falange del dedo índice, el medio, el anular, y pues se van a encargar de la flexión de la articulación interfalángica, también la metacarpofalángica y la muñeca. En cuanto al flexor común superficial de los dedos, esta pues se va a originar en dos partes, una en la unión que se forma entre el cúbito y el húmero, y la otra en la cara anterior del radio. Luego sus fibras se dirigen hacia abajo y se encuentran en el recorrido de la arteria cubital, el nervio mediano y con ciertos músculos que mueven la muñeca. Posteriormente, antes de llegar a la apófisis estiloides del hueso del antebrazo, se unen sus fibras para formar un único grupo que después se fragmenta en 4 tendones justamente en esta área, para insertarse en los laterales de la falange media. Su función es la flexión de los dedos, tanto el índice, el medio, el anular y el meñique. Es decir, se activa cuando realizamos un puño, cuando agarramos un objeto y en actividades pues que consiste en sostener cosas finas, como por ejemplo un lápiz cuando escribimos. Seguimos con el flexor largo del pulgar. Este tiene su origen en la cara anterior del hueso radial. Luego pasa por el músculo pronador cuadrado, se dirige hacia el túnel del carpo, transita por el hueso trapecio del carpo hasta llegar al pulgar, que es el lugar de su inserción. Y bueno, su función, como ocurre en este tipo de músculos, es la flexión de su falange, es decir, la flexión de la falange pulgar. Y para finalizar tenemos el músculo pronador cuadrado y el músculo pronador redondo. El músculo pronador cuadrado es el que tenemos en esta área. Justamente se origina en el borde inferior del cúbito. Luego se dirige en sentido horizontal, pasa por encima del espacio del ligamento interóseo para poder insertarse en el borde inferior del radio. Y en relación a su función se resume en la pronación, el cual es un movimiento que consiste en girar la palma de la mano y la cara anterior del brazo. En cuanto al pronador redondo, este se origina en lo que viene siendo la epitróclea humeral a nivel del codo, luego cruza hacia el radio para insertarse. Y en cuanto a su función también se relaciona con los movimientos de pronación, siendo la supinación su movimiento contrario.
Bien, y aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. En la próxima clase seguiremos con los músculos de la mano para concluir la parte de los miembros superiores. Sin nada más que decir, me despido, gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.